Ok, muy buenas noches y bienvenidos a esta semana Historias del Talmud. Vamos a tener una clase muy interesante con dos historias de nuestro conocido Rabbi Yohanan ben Napaja, que era el líder de los estudiosos de Tiberia en la época de el que se estaba escribiendo el Talmud Yerushalmi y que también era también conocido por nosotros como el interlocutor de Rabbi Shimon ben Lakish de Rish Lakish. Pero, sí, por eso es que nos acordamos de él. ¿Ok? Y lo que vamos a ver son dos historias de sufrimiento y compasión desde la literatura rabínica. Una es talmúdica y la otra está en el Midrash, pero para motivos prácticos es exactamente lo mismo. Lo que vamos a ver es qué hacer con la enfermedad y con el sufrimiento desde la visión rabínica. Así que adelante. Recuerden que la clase es de ustedes. Vamos a ir viendo nuestras historias, luego vamos a verter nuestras opiniones y luego vamos a volver a ver la clase ya con sus opiniones. Así que comenzamos. Ok. Eh, el dolor y la fragilidad humana se pueden convertir en espacios de encuentro. Y esto creo que lo saben muy bien las personas que se dedican voluntariamente a hacer Bikur Jolim, que precisamente en ese momento de entrar en contacto con las personas que sufren de enfermedades, están hospitalizadas y con sus familias, también se pueden abrir espacios espirituales y espacios en donde podemos encontrar a Dios escondido tal vez detrás de una esquina, de una columna del hospital o precisamente en la mirada de la persona agradecida de estar visitando a los enfermos y los propios enfermos recibiendo la visita. Hay una interdependencia entre el trabajo espiritual y el trabajo de la salud. No puede haber de ninguna manera una recuperación de una enfermedad sin haber tocado el espíritu. Y puede que no sea una cuestión religiosa, es lo que no es tan relevante, pero sí es una cuestión espiritual, emocional, algo profundo en el alma. Nuestras lecturas el día de hoy van a ser uno de Shir Ashirim Rabbah, el que apacienta entre los lirios, y del Talmud Babli, en el Tratado de Berajot 5b. Recordamos que cuando tenemos una hoja con un número y luego una letra A o B al lado, obviamente estamos hablando del Talmud babilónico. Y el que apacienta entre los lirios es una de esas canciones que se cantan en las bodas, que el Hazán canta, Dodido Melitzbi Arroeben Ashoshanim. El que apacienta entre los lirios es el que está esperando y llevando a su rebaño cerca de un lago y ahí están los lirios. ¿Sí? Recordemos que la palabra Shoshanim son lirios y no que son Shoshanim. Era como rosa, no, pero eso es Beret. Ok, así que vamos con nuestra primera fuente. Y una vez que analicemos nuestra primera fuente, vertemos nuestras opiniones, por favor. Ok, dícese de Rabbi Yohanan ben Napaja que sufría de altas fiebres. Durante 3 años tuvo una enfermedad que lo tenía postrado y su amigo Rabbi Hanina lo visitaba. ¿Y qué hacía Rabbi Hanina a la hora de hacer Bikur Jolim? Le contaba palabras de fe, le daba palabras de esperanza, le deseaba que estuviera bien y con esto se calmaba
la enfermedad de Rabbi Yohanan, hasta que finalmente Rabbi Yohanan, sanó. Pero también Rabbi Hanina se enfermó. Y Rabbi Yohanan fue a visitarlo, y cuando le preguntó por su sufrimiento, Rabbi Hanina le respondió: no quiero ni los sufrimientos ni su recompensa, acudiendo a la idea rabínica de que a veces, a través del sufrimiento, obtenemos la benevolencia y la recompensa divina. Dice: no quiero ni sufrir, ni tampoco quiero recompensa. Y entonces Rabbi Yohanan le pidió su mano y lo levantó, restaurando la salud de Rabbi Hanina. Esta es la primera historia. Sí, tenemos dos amigos, tenemos tanto a Rabbi Yohanan como a Rabbi Hanina, que pasan por procesos de enfermedad. Y acá tenemos dos formas de encarar la enfermedad de una forma distinta. Primero, hablemos del enfermo. ¿Qué opinan ustedes imagínense, durante 3 años sufrir el decaimiento y el dolor de tener fiebre? A lo mejor no tenía fiebre continua todo el tiempo, pero muchas veces estaba en estado febril. Rabbi Hanina lo visitaba. ¿Es válido? ¿Qué harías tú si visitas a una persona que está postrada por largos periodos durante mucho tiempo? Les cedo la palabra. Para los que están acá, hablen muy fuerte para que los escuchen allá. Y para los que están acá, allá, nada más con que abran su micrófono es suficiente. Bueno, en vista de que... ok. Es Yosef. Ok. A ver, fuerte, fuerte. Yo creo que el trabajo, la misión de ir a visitar enfermos que son cercanos, como es el caso de ellos dos, permite llevar cosas que son comunes a ambos, que no es lo mismo que hacer Bikur Jolim. Ok. Creo que apacientar, dar paz entre los lirios es una cosa que no es fácil. Ir a visitar a un enfermo no es fácil. No sabes si la enfermedad es contagiosa, no sabes si él se va a sentir cómodo, no estás segura de que él va a poder decirte, ya vete. Pero es un acto de compañerismo y amor que sí se aprecia. Ok, muy ¿Soy bien. yo? ¿Escucharon a Hanna por allá? ¿Me pueden hacer una señal? Sí, sí se escuchó. Sí, sí se escuchó. Perfecto, adelante. Seguimos. Yo creo que en algunos momentos ir a visitar a un enfermo, ni siquiera tienes que decir algo, es simplemente que la persona sepa que tú estás ahí. Ok. Me parece muy válido, ¿no? Y esto puede ser con alguien cercano o lejano. El puro Sí, sí. estar ahí. Digo, a Ok. mí, a Martín y a mí nos acaba de pasar, ¿no? Un familiar cercano se acaba de morir y pues íbamos a visitarlo, o sea, sabíamos que esta persona se iba a morir, entonces ahí sí no queda échale ganas, vas a ver qué bien te vas a poner y cuántas cosas vamos a hacer después de que salgas de esta, o sea, no, estamos aquí contigo, apoyándote y venga lo que venga, ¿no? O sea, y vamos a cuidar a tu familia y estate tranquilo, vete en paz. Ok, el acompañamiento incondicional. ¿Sí? Ok, Y no importa si lo conoces o si no lo conoces. ok.
Por un lado dice Hannah que si es un conocido y cercano, el acompañamiento es diferente que si es una persona desconocida. A mí me parece que el acompañamiento es muy importante y el acompañamiento silencioso, el aquí estás, aquí estoy, decir aquí estoy en el judaísmo es algo muy profundo porque es la palabra que le contestó Abraham a Dios cuando le dijo que sacrifique a su hijo. Le dijo, aquí estoy, Ineni. Pero cuando el hijo le pregunta, bueno, aquí estoy, padre mío, contéstame, y el padre también le contesta, Ineni. Finalmente, Ineni es estar totalmente presente, estar en el aquí y el ahora con el otro sin cuestionamientos. Y probablemente, mientras que Rabbi Yohanan sufría altas fiebres y las aceptaba, Rabbi Hanina dijo, no, no las quiero. Y acá tenemos que el judaísmo ve que la enfermedad, acá lo vamos a ver, ¿sí? El sufrimiento del justo no es un castigo, sino una prueba de confianza divina, ¿sí? Y finalmente, la conclusión que hace el Midrash es, dice, Dios prueba a los que tienen corazones suaves como lirios, sensibles pero fuertes. Y por eso dice, mi amado se parece a aquel que apacienta cerca de los lirios. Es decir, la persona que puede acompañar al lirio que tiene el corazón fuerte, sí, a pesar de que manifiesten suavidad. Sensibles, pero fuertes. Este es el primer Midrash, el Midrash Rabbah de Shir HaShirim, que es curioso también y es muy interesante ver cómo de un versículo totalmente relacionado con el amor, esto lo convierten en otra cosa. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más que quisiera compartir? Muy bien. Es otra forma de amor, claro. De un amor romántico convertido en un amor incondicional. Extrapolado a un amor no sexual. Bien. ¿Qué significaría tener un corazón suave como un lirio en la vida moderna? Y esto es una pregunta importante. ¿Qué es tener el corazón suave? Porque estamos expuestos realmente a muchísimos estímulos. Vemos violencia en la televisión, en las redes, en las noticias, vemos sufrimiento por todas partes y nuestro corazón, en vez de hacerse suave, se va endureciendo. ¿Cómo mantener abierto el corazón a la empatía cuando alguien está sufriendo y tener la capacidad de acompañar? Ahora, adelante, Isabel. No, está complicada la pregunta. O sea, el ser lirio, pues es tener un corazón sensible. Y pues sí, tienes que ser fuerte para poder reaccionar y para poder tomar decisiones y salir adelante y tomar de la mano al de al lado para también salir adelante. Ok. ¿Has visto alguna vez en dónde crecen los lirios? Sí, Sí, o sea, es evidente que crecen encima de los nenúfares y están en un lugar que es muy desfavorable y sin embargo florecen, ¿verdad? y son hermosos, Y sí. son hermosos. Entonces, acá, la pregunta es, ¿puedes seguir siendo hermoso y seguir siendo empático al sufrimiento de los demás, a pesar de que el medio que te circunda es poco favorable? Y Sí, yo sí se creo, puede. y yo creo que sí.
Sí, sí se puede, en mi opinión. Bueno, muy bien. Espero que no les moleste el ruido, pero tengo entendido que esta transmisión tiene cancelación de ruido. Así que si escuchan el himno nacional mexicano, es que hay un evento aquí abajo. Ujú. Bueno, cada semana, No, no se escucha, no se cada escucha, semana Luis. tenemos algo distinto, ¿ok? No se escucha. Muy bien. Sí, Yo creo, Rap, bueno, la pregunta que hizo, yo creo que sería bueno el no normalizar ese tipo de violencia, ¿no? Cuando empezamos a normalizar las cosas es cuando uno empieza a hacer, cuando uno pierde la sensibilidad, ¿no? Joseph, ¿estás ahí? Joseph Cuellar. Joseph Eduardo, ¿querías decir algo? Sí, podría ser a través de la Sedaka. No te logré entender. Sí, podría ser a través de la Sedaka como ser un lirio, como un lirio. Ok, entiendo. A través de la tzedakah. Ajá. Ok, muy bien. Vamos a ver la siguiente historia. Esta segunda historia es una historia del Talmud y vamos a encontrar a dos conocidos nuestros. Uno es obviamente Rabbi Yohanan ben Napaja y el otro es Rabbi Elazar ben Pedat. ¿Se acuerdan que cuando vimos la historia de Rish Lakish con Rabbi Yohanan, cuando desaparece Rish Lakish, le traen a Elazar ben Pedat, a Rabbi Yohanan, y dice, no es lo mismo, pero parece que también esa era una visión, y acá tenemos otra visión, en donde Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar tienen una relación muy especial. Y hay que recordar una de las características principales de Rabbi Yohanan. ¿Qué es lo que se decía de Rabbi Yohanan? Lo vimos al principio de nuestro curso, que era muy feo, ¿verdad? No era feo, era, era, Rabbi Yohanan era bonito. Era el bonito, era guapo, era delicado, de lindas facciones. Así que bueno, vamos a ver nuestra segunda historia del día de hoy. Bien. Rabbi Elazar Ben Pedat cayó enfermo y estaba en una habitación oscura. Oscura. Ujú. Y Rabbi Yohanan fue a visitarlo. Y estaba Rabbi Elazar en estado de lamentación, se quejaba y de repente Rabbi Yohanan se descubrió el brazo. Y obviamente, como tenía el brazo muy terso, muy femenino, el lugar se llenó de luz, de esa luz que emanó el brazo de Rabbi Yohanan. Y entonces Rabbi Elazar Ben Pedat comenzó a llorar. Lo que pensó, lo que pensó Rabbi Yohanan es que lloraba por su dolor, por su miseria, sí, porque además tenían algo en común, que Rabbi Yohanan había perdido a sus hijos, como lo contamos en la historia anterior, y entonces Rabbi Elazar, por empatía, él lloraba, sí, y Rabbi Elazar le dijo, no lloro por mí, ni lloro por mi sufrimiento, ni lloro por tus hijos, sino que lloro por esta belleza tuya que un día se descompondrá en la tierra. ¿Sí? ¿Se llora porque tu belleza se va a apagar? Sí. Lloro porque, pues así como hoy eres muy bello, mañana vas a estar bajo tierra.
y tu belleza se va a apagar. Y entonces ambos lloraron juntos. Rabbi Yohanan se puso en los zapatos de Rabbi Elazar ben Pedat, que se sentía mal y que además se daba cuenta de lo efímero de la vida, y ambos lloraron juntos. Y acá puede que tengamos una entrada, un concepto diferente. Porque ninguna de las historias son historias que exaltan el dolor, como lo hacen otras tradiciones, que le dan un valor especial al dolor, sino que más bien reconocen que el dolor es parte de la naturaleza humana. Y que el sufrimiento, cuando nosotros sufrimos, esto nos enseña que no podemos solos y que no podemos estar solos y que no estamos solos, porque nuestra vulnerabilidad es el medio para que los otros se acerquen y nos sostengan en nuestros momentos más difíciles. Y precisamente que Rabbi Yohanan se haya puesto a llorar al mismo tiempo que Rabbi Elazar es precisamente eso, es una presencia luminosa en donde eres capaz de ser tan empático que comprendes, sientes y experimentas el dolor del otro junto con él, el dolor ajeno. Cuando llegas a ese nivel de poder experimentar, de poder sentir el dolor ajeno, entonces estás nuevamente en ese estado de ineni, en ese estado del que nos hablaba Isabel, de aquí estoy, pase lo que pase, aquí estoy. Le cedo la palabra. En ese caso, ahí eres lirio, ¿no? O sea, te conviertes en sensible ante el sufrimiento y el dolor del otro, y tú también eres fuerte porque estás ahí apoyando su sufrimiento y su dolor. Ok. Sí. ¿Alguien más? Sí. Adelante. Creo que también habla de una valentía especial de este lirio, ¿no? Porque más en un mundo como hoy, como el que tenemos hoy, en cierta manera da como miedo o reserva acercarte a alguien enfermo y no saber qué hacer. Ni siquiera el cómo estar presente, punto. Creo que nos ayuda a recordar el tema de es parte de lo que hago en este mundo, estar para el otro, aunque cueste trabajo. Parte de mi vida es estar para el otro. ¿Sí? En Bikur es que seguir reglas. Reglas para ser Bikur. Sí. ¿Cuándo es el momento adecuado para visitar al enfermo? ¿Dónde pararse cuando estás en la habitación del enfermo? ¿Qué hace que decirle cómo saludarlo? Y siguiendo esas reglas, ¿qué incomoda tanto al enfermo como a la persona? Ok. Lo que está diciendo Eusebio es que según el Mishneh Torah de Maimónides, hay reglas para hacer Bikur Jolim, que nos indican en dónde pararnos cuando vamos a visitar al enfermo, qué decir y qué no decir, para no poner al enfermo en una situación incómoda, ni tampoco ponerte tú como en una situación incómoda. Y precisamente esa sensibilidad no tendría, bueno, obviamente Maimónides la reglamenta, pone ciertos parámetros para hacerlo, pero una vez que lo empiezas a hacer, y esto es bien importante y bien interesante, sí, sobre la experimentación,
tú vas siguiendo esas reglas y vas viendo cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo de tal manera que tu presencia delante del otro sea una presencia que apoya sin necesidad de renunciar a ti mismo, ni de incomodarlo, ni de incomodarte. ¿Mm? Bueno, a ver qué tenemos acá. Sí, fíjense que aquí nos va a hablar también de solidaridad. Rabbi Eleazar llora ante la belleza efímera, pero como nosotros rezamos semana tras semana, cuando vamos a hacer nuestra cena de Shabbat, decimos Sheker Ahen Be'evel Ayofi, es decir, mentira es la gracia y la belleza es vana, sino que hay cosas más profundas, pero lo que hace Rabbi Yohanan, estando Rabbi Elazar postrado, no es corregirlo, no es el momento para corregir a alguien cuando está postrado, sino que llora con él. Y desde el reconocimiento nace la solidaridad, acompañarse incluso hacia el límite. Aquí vienen las preguntas incómodas de la clase de hoy. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué el Talmud muestra a los sabios sufriendo y llorando? ¿Sí? O sea, ¿por qué no nos enseña a personajes fuertes y aguerridas, sino que nos enseña a sabios y a grandes sabios como Rabbi Yohanan ben Apaja, como Rabbi Elazar ben Pedat, llorando? Nos muestran su humanidad, la vulnerabilidad. Porque efectivamente nos muestran que son seres humanos, son vulnerables. Y estamos pasando, y precisamente la época talmúdica es cuando el pueblo de Israel renuncia a la fuerza física para ir hacia la fuerza espiritual. Y es importante, y esto nos recuerda y nos conecta con los personajes de todo el libro de Génesis, desde el primer hombre hasta los nietos de Jacob. Todos son humanos, todos tienen defectos y alguna que otra virtud. Y eso es lo que nos quieren decir. Pueden ser muy sabios, ¿sí? Pueden ser muy sabios, pero son personas vulnerables. Por lo tanto, ¿qué nos enseña sobre la espiritualidad en el judaísmo? Nos enseña que es el hilo conductor, la espiritualidad. Es el que nos lleva. Y que la espiritualidad no está hecha de héroes. ¿Sí? Sí, hicimos héroes con ellas, pero no tenemos a Conan el bárbaro o a, ¿sí? ¿Sí? Toda la espiritualidad es la que maneja, la que lleva adelante la idea y la continuidad. Así como está escrito en el libro de Zacarías, que dice claramente, sí, no con fuerza y no con ejércitos, sino con el Espíritu, dice Dios. Lo bejail velo bekoach im berruki. Ok, muy bien. ¿Cómo entenderíamos hoy los Yesurim Shelahava? Sí, los sufrimientos del amor. Y esto no quiero que se convierta en una cuestión romántica, porque en el romanticismo obviamente existe el sufrimiento del amor, sino cuál es el sufrimiento del amor en la vida real cuando una persona cercana a ti, y puede ser cercana únicamente físicamente, no emocionalmente, está sufriendo. ¿Cómo puedes convertir
¿Cómo puedes utilizar ese sufrimiento para darle vía al amor? Yo creo que nada más siendo empático. ¿Ok? Que nada más siendo empático. ¿Qué pasa con la empatía? Sientes, sientes el sufrimiento de la otra persona. Eres capaz de experimentar el sufrimiento de la otra persona, por lo tanto, ¿qué haces? ¿Qué tanta gente conoces hoy que sea capaz de aceptar que está haciendo eso? Estoy dispuesto a sufrir contigo. En familias muy cercanas solamente. Podría ser un ejemplo de cercanía, ¿no? Porque tal vez sí pueda ser un amigo o algún conocido, pero se presta más en un familiar. Nos dice, cuando viste sufrimiento de tu hermano, ¿Sí? Si ves a tu hermano sufrir o si ves a tu hermano caído, levántalo. Ok, una pregunta. ¿Qué significa sanar? ¿Recuperar la fuerza física o recuperar esas conexiones emocionales? Y tiene que ver una cosa con la otra, porque cuando puedes conectar con los demás, también tu fuerza física Claro. se va a ver mejorada. Adelante. Sí, van de la mano. Ok. Podría ser la aceptación. ¿Qué sería la conexión? ¿Es la conexión con lo trascendente, con Dios, o es la conexión con el otro? No, es en uno mismo, ¿no? La sanación es en uno mismo. ¿Sí? Adelante, Joseph Cuellar, te veo que enciendes y apagas. Sí, es que iba a hablar, pero sí, la sanación es la conexión con la persona con la que estás. Por lo menos, o sea, no en sanación de físicamente, pero pues por lo menos moralmente o en sentimientos. De hecho, me tocó, bueno, me va a tocar mañana ir a ver un amigo que justo está en el hospital y no soy muy bueno para visitar enfermos, pero pues el simple hecho de estar ahí, espero que lo alegre un poco. Y espero que tú también te alegres un poco. Gracias. La conexión. Sí, pasa con los enfermos terminales. perdón, ¿qué pasa con los enfermos terminales? También estás ahí. Porque la conexión y la recuperación de esa conexión también es cierta. O sea, cuando tú ya estás, chao, en una etapa terminal y lo acabamos de vivir con un querido miembro de este grupo, ¿sí? Pero de todas maneras vas y sigues conectado a esta persona y le platicas y él te contesta y eso permite llegar a lo que se le conoce como el bien morir, sí, en tanatología. Es decir, en conexión con los demás, en un estado de aceptación de lo que venga y al mismo tiempo conectado con los demás, sí, tanto agradeciendo como siendo agradecido por esta oportunidad. Una vez le pregunté a una señora que necesitaba un Parkinson, y le preguntó, señora, ¿cómo ve su enfermedad? ¿Cree que es una bendición o una maldición? Contesta la señora, creo que es una bendición. ¿Por qué? Porque así esa empatía con la gente hizo presión conmigo, ayudaron sobrellevó la enfermedad, ¿no? Claro. Y por algo se recibió la enfermedad también. A ver, ¿me estás diciendo que la empatía despierta empatía? Sí. Ahí está. La empatía es un sentimiento que realmente despierta reciprocidad. Ayer estaba ayer estaba platicando con un mispalel del Shul que trabaja con grupos de autoayuda.
Y le digo, ¿sabes cuál es la principal función del grupo de autoayuda? La principal función del grupo de autoayuda es tener la capacidad de decir, aquí estoy porque sé que ahí estás. Es decir, si yo te necesito a las 3 de la mañana y te llamo, me vas a contestar. Pero si Claro. tú me necesitas a las 3 de la mañana y me llamas, te voy a contestar. Entonces la empatía genera empatía. Muy bien. ¿Cómo se refleja ya, para que les digo? ¿Cómo se refleja en nuestra vida la necesidad de que alguien nos levante de la mano? ¿Qué es lo que sucede? Lo tenemos en la primera historia, en la de Arroeba Shoshanim, sí, en la historia de Rabbi Yohanan con Rabbi Hanina, que Rabbi Yohanan le da la mano a Rabbi Hanina que no quiere sufrir y lo levanta. ¿Qué significa? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? ¿Cómo lo conviertes? No en una historia del Talmud, sino en tu propia historia. ¿Qué te pasa esas que dices, qué rico estuvo que platicamos, estaba yo tan triste y ahora estoy bien? Ujú. Es una, o sea, no, Ok. es a veces el otro estando contigo Ujú. te ayuda a salir de esa tristeza Ujú. o abrazar esa tristeza y dejar guardada en su lugar. Ok. Ese es ser la mano. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, un abrazo sincero y rico conforta, o sea, te hace sentir que no estás solo. Así es. Así es. Muy bien. Ahora, toda esta clase nos hemos dedicado a hablar de tú a yo y de yo a tú. ¿Sí? Pero creo que esto debería convertirse en pay it forward. ¿Sí? En crear realmente sinergias, ciclos virtuosos, en donde tú puedes pasar esta buena influencia para los demás. En este mundo, desafortunadamente, se valora la autosuficiencia, ¿sí? Se valora decir qué bueno soy, qué grande soy, qué barbaridad, ¿sí? Y esto nos recuerda que todos tenemos cierta vulnerabilidad. Ujú. Y cuando somos vulnerables, nos damos cuenta que por más buenos que seamos, a veces, si no es que siempre, nos podemos levantar solo con nuestra fuerza y con nuestra autosuficiencia, sino que necesitamos del otro. Sí, Ujú. sí. El Talmud nos enseña que el prisionero no se libera a sí mismo del calabozo, necesite quien lo libere. Y en la espiritualidad judía no se niega el dolor, sino que lo transforma en un lugar de encuentro. Y ese es el sentido de muchas cosas que suceden en el judaísmo. Porque el judaísmo, desafortunadamente, y ahora lo sabemos en nuestra generación como lo supieron hace 100 años, la situación no es fácil, ¿sí? La situación duele, pero precisamente en ese espacio de dolor hay un espacio privilegiado para el encuentro. Siempre hay una lucecita, ¿no? ¿Mm? O sea, es eso, siempre hay una luz, aunque sea muy pequeñita, que nos da esperanza. Y el tener a alguien cerca, ese apapacho te levanta. Ujú. Así es. Ese apapacho te levanta. Y sabes que ese apapacho a veces solo surge cuando estás pasándotelas feo. Ujú. Así que, bueno, pasártela feo tiene cierto valor, aunque no es lo ideal. Ok, ahora sí llegó la hora cuchicuchesca, la hora que todo el mundo esperaba. Y no soy Beto el boticario. Ok, si cada uno de ustedes, por favor, comparta una historia que ayudó a alguien a levantarse. Órale. Eusebio dice, órale. Pero yo le cedo los micrófonos, yo también voy a compartir.
Es que cuesta, o sea, porque no cuesta acordarte de alguna, cuesta acordarte de que esto te conecta directamente con tu vulnerabilidad. Adelante, Eusebio. Fuerte. A ver, ¿qué me pasó con nuestro amigo? Me quedé frustrado. Es todo lo contrario a lo que le preguntaste. Porque yo hablé con él cuando salió del doctor. Sí. El doctor me dijo, hasta aquí llegaste, ya no puedo hacer nada más por ti. Y yo Ujú. le dije a él, mira, aunque se tome una pastilla al día de la que conseguí, que se tome una pastilla a ver qué pasa. Yo por mientras voy a buscar por otro lado, como hay otro. Y dice, ok, después de ahí no supe nada de él. Me quedé a mitad del asunto, ¿no? De que no pude tener más tiempo con él, ayudarlo, o decirle simplemente eso. Neni. ¿Y eso qué te enseña, Eusebio? Que no puedes postergar el INENI. Ajá. Ujú. No lo puedes postergar, ¿sí? Nosotros tuvimos la fortuna de acompañarlo bastante. Pero bueno, yo quiero precisamente contarles que, bueno, por mis labores profesionales, me acuerdo perfectamente bien, y mi esposa también se debe de acordar, cuando suena el teléfono en casa a las 4 de la mañana, cuando para una persona que dice, lo que pasa es que estoy imaginando cosas feas, ¿qué hago? ¿Cómo? Ayúdame, por favor. ¿Y sabes qué? Ni volteas la cara, ni cuelgas el teléfono, ni volteé la cara, ni colgué el teléfono. Simplemente me paré, me fui a otro cuarto, escuché, compartí y la persona siguió adelante. Y creo que no, o sea, por la calidad del asunto no puedo decir nombres, pero yo creo que de eso se trata. Se trata de decir INENI. Y es un INENI que tienes que hacer extensivo a casi toda la gente que te rodea, especialmente si quieres hacer que tu vida sea un catalizador de la sanación. ¿Por qué lo hice? No lo hice porque era mi función profesional como terapeuta. Durante muchísimos años no lo hice, pero cuando decidí hacerlo de todo cuerpo y de toda alma. Así que, ¿quién más quiere compartir? A ver, a ver yo. A mí me Adelante. tocó, no tiene mucho, tiene poquito. He tenido la fortuna de ayudar a mucha gente, pero esta es apenas reciente. De una persona ya grande que sí de plano ya no quiere ni, bueno, ya no quería ni salir de su departamento porque ya se sentía deprimida. Y de hecho una vez sí me dijo que tenía ganas de suicidarse. Le dije, y, pues el chiste fue de que lo tuve que andar yendo a ver para que, para que por lo menos se distrajera. Y he intentado jalarlo al Shul, hasta eso se ha ido a veces. Pero esa parte de ayudarlo o no dejarlo solo es la que creo que es la que le ha ayudado bastante en no pensar cosas feas, como dice usted. Ujú. Y bueno, ahí la llevo con este señor, que ya es una persona mayor. Muy bien. Gracias por compartir, Joseph. ¿Quién más? Eh, bueno, yo, como les dije en un principio, se acaba de morir una persona cercana y ahí estuvimos con esta persona, sobre todo al final, a veces sin decir una sola palabra, a veces únicamente tomándolo de la mano y tranquilizándolo y diciéndole que se fuera bien, ¿no? Que se fuera en paz.
porque no íbamos a dejar a su familia sola. Y a su viuda, por ejemplo, yo le escribí un WhatsApp y le dije, no te voy a estar preguntando todos los días cómo estás, porque sé que no estás bien, y porque a veces resulta molesto que toda la gente esté preguntando, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? Y la verdad es que te está llevando el diablo, ¿no? Pero respondes. Y entonces le dije que simplemente le iba a mandar abrazos en el celular y caritas felices y a veces sí le iba a compartir alguna frase o algo por el estilo para que supiera que no estaba sola y que en cualquier momento podía, podía dirigirse a nosotros, ¿no? Ya fuera hablar o venir aquí a la casa, pero que supiera que no estaba sola, que no queríamos estar enchinchando, como se dice, pero que ahí estábamos. Increíble, maravilloso. Gracias por compartir, Isabel. Ya un doctor me dijo, espérate pronto. ¿Y cómo se hace eso? Ok. Una vez un doctor le dijo, Eusebio, recupérate pronto. Bueno, está bien. Lo bueno es que te recuperaste. Te tomó tu tiempo. Ok. ¿Alguien más? Quiero compartirles algo, pero espero a que todos hayan compartido. Quiero compartirles algo que probablemente Joseph Cuellar conozca, pero a lo mejor no lo ha visto en este encuadre. Hanna, ¿quieres decir algo? En esta no quiere decir. Bueno, Joseph, Eduardo. Aquí estoy. ¿No? Ujú. A ver, me acaba de pasar eh, hace unos días. Un amigo terapeuta tuvo una sesión de, de un grupo, en grupo, una sesión de grupo, y le abrió algunas heridas y lo llevó a un estado de depresión. Lo vi, lo percibía en su persona, en su casa, en todo este ámbito, y pues tuve que decirle lo que yo veía, y que era lo que él necesitaba hacer para, para salir de esa depresión. Aunque él siendo terapeuta sabe mucho cómo conducirse, pero en ese momento tenía ceguera y no lo veía. Entonces, pues, el retomar su persona y deshacerse de algunas cosas en su casa que lo llevaban a esa depresión. Lo visité hace unos días y estaba completamente diferente. Ya había cambiado y tirado cosas, ya se estaba preparando para un viaje y lo vi completamente diferente. Entonces creo que a veces decir la verdad de lo que ve uno, pues ayuda. Ok, sí. A veces hay que decir la verdad. Decirle, ¿sabes qué? Creo que esto que estás haciendo, No, por ahí. a mí no me funcionaría. Pues y esto es un poquito de formación profesional, ¿no? Sí, yo no le puedo decir lo que hacer o no, lo dejar de hacer, pero sí le puedo hablar de mí y decirle, a mí esto no me funcionaría. Pero bueno, ahí les va. Un pensamiento que tiene mucho tiempo que este, me acompaña, ya tiene varios años, casi una década, que es tan sencillo que en el acompañamiento, saber querer es osar callar. Pues, Muy buena, muy buena. ¿Sí?
Si quieres acompañar a alguien, si de verdad sabes creerlo, tienes que atreverte a quedarte callado Sí. y eso es importante. Así que amigos, esta fue la clase de hoy. Nada más vamos a ver los créditos. ¿Sí? Dice así, el alma sensible como el lirio se dobla ante el dolor, pero no se quiebra. Cuando alguien extiende su mano y levanta al otro, ambos se vuelven sanadores. Uno por su compasión y el otro por su apertura a ser sostenido. Les agradezco mucho a todos y con el favor de Dios, nos vemos la semana que entra. Gracias. Que estén bien. Muchísimas gracias, Marcos. Buenas noches, bye bye. Buenas noches a todos. Gracias, Rafa.